Cuando gané el juicio contra el hombre que me atropelló, mi padre tomó el dinero diciendo yo te crié, me pertenece y me dejó sin nada. Desde niña siempre había escuchado esa típica frase que dice que la familia es lo más importante, que por encima de todas las cosas debemos valorar la sangre porque es lo único que nunca nos abandona. Pero a estas alturas de mi vida puedo afirmar con seguridad que esas palabras no son más que basura, la excusa perfecta que utilizan algunas personas para justificar los abusos y las injusticias cometidas dentro de casa. No recuerdo exactamente el momento en que me di cuenta de que mi padre no era precisamente un ejemplo a seguir ni mucho menos alguien digno de admiración, pero supongo que tuvo algo que ver con los constantes gritos. El dinero que desaparecía sin explicación y los insultos disfrazados de consejos que él me lanzaba cada vez que intentaba tomar decisiones por mí misma. Aún así, pese a todas sus actitudes tóxicas, nunca imaginé que él sería capaz de arrebatarme algo tan valioso, tan necesario, algo que por derecho me correspondía y que había ganado a costa de meses de dolor, sufrimiento y humillaciones. Todo empezó un día aparentemente normal, era miércoles, recuerdo muy bien que estaba amaneciendo gris y llovía levemente, esas lluvias ligeras pero molestas que empapan la ropa lo justo para incomodarte durante horas. Me dirigía al trabajo como siempre hacía, caminando esas cuadras que separaban mi pequeño apartamento del edificio donde estaba ubicada la oficina en la que laboraba como asistente administrativa. Recuerdo perfectamente que llevaba unos audífonos puestos y escuchaba alguna canción de esas que ayudan a que el día parezca un poco menos deprimente, pero justo cuando estaba cruzando la calle sentí un golpe tan fuerte, tan violento, que por unos segundos no entendí qué era lo que estaba ocurriendo. Solo sentí como mi cuerpo se elevaba por los aires y luego golpeaba bruscamente el pavimento húmedo, frío y sucio. Ahí tirada, con la vista nublada por la lluvia que empezaba a caer más fuerte, solo escuchaba a la gente gritando y acercándose a socorrerme. Sentía un dolor punzante que me atravesaba desde la espalda hasta el pecho, la cabeza me daba vueltas y mi pierna izquierda ardía tanto que pensé que quizás nunca más podría caminar. Alguien a mi lado susurraba algo sobre llamar una ambulancia, otro más lejos repetía nervioso que no me moviera, y entre todo ese caos que parecía interminable, pude ver de reojo al hombre que me había atropellado bajarse torpemente del vehículo que conducía, claramente ebrio, murmurando entre dientes que no había sido su culpa y que yo había aparecido de la nada. En ese instante sentí un odio tan intenso hacia él que por poco me desmayé de la ira. Después llegaron las semanas en el hospital, días y noches eternas en las que intentaba recuperarme de las lesiones. Los doctores dijeron que había tenido suerte, aunque para mi suerte no era precisamente estar atrapada en una cama sintiendo dolores constantes, inmersa en la incertidumbre de si podría volver a caminar con normalidad. Fueron semanas durísimas que no le deseo a nadie, repletas de rehabilitación, medicinas que me provocaban náuseas y visitas incómodas de familiares que apenas mostraban empatía por mi situación. Mi padre, por supuesto, solo apareció un par de veces, y cada vez que lo hizo fue para recordarme cómo mi accidente significaba un problema para él, ya que supuestamente no tenía tiempo ni dinero para lidiar con esas tonterías, que no eran más que mis huesos rotos y mi vida prácticamente arruinada. Él me hablaba como si yo hubiese tenido la culpa de todo aquello, repitiéndome frases crueles como si no fueras tan despistada no te hubieran atropellado o incluso peor, insinuando que quizás había provocado el accidente solo para llamar la atención. Sin embargo, resistí todo eso en silencio, aferrándome a la única esperanza que me quedaba, la demanda contra aquel hombre que me había atropellado, que se había burlado de mí y que hasta entonces ni siquiera se había dignado a pedirme disculpas o asumir las consecuencias de sus actos irresponsables. Luego de muchos meses de trámites judiciales, audiencias agotadoras y testimonios revictimizantes, finalmente llegó el día del juicio. Recuerdo con claridad la tensión en esa sala, los rostros severos de los abogados y la mirada desafiante del hombre que casi me había costado la vida. Tras escuchar todos los argumentos y revisar las pruebas, el juez sentenció a mi favor otorgándome una compensación económica significativa, dinero suficiente para cubrir todos mis gastos médicos, seguir pagando mi rehabilitación e incluso comenzar una pequeña inversión personal que pudiera darme estabilidad a futuro. Sentí un alivio inmenso, casi como si finalmente hubiera obtenido justicia después de tanto sufrimiento y frustración acumulados.
Sin embargo, la sensación de victoria duró muy poco tiempo, porque apenas salimos del juzgado, mi padre apareció como una sombra siniestra, diciéndome con su típico tono autoritario que él se encargaría del dinero. Argumentando que como mi padre tenía derecho sobre esa compensación porque él había gastado mucho dinero en criarme y mantenerme durante tantos años. Sus palabras exactas fueron algo que aún resuena dolorosamente en mi cabeza: ese dinero me pertenece porque yo te crié, yo te mantuve toda tu vida. Tú no tienes derecho a quedarte con todo eso después de que yo hice tantos sacrificios por ti, y sin siquiera darme tiempo a reaccionar o a negarme rotundamente, tomó control del dinero con la excusa de que sería temporal. Hasta que yo aprendiera a administrarme. Pero ese temporal se convirtió en permanente, y así, de un día para otro, me vi despojada injustamente de todo lo que había ganado con tanto esfuerzo y sufrimiento. Ahora, completamente arruinada económicamente, endeudada por los gastos médicos que aún tengo que cubrir y sobre todo profundamente humillada y traicionada por alguien que se suponía debía protegerme. Me encuentro escribiendo esto con una rabia contenida, con ganas desesperadas de encontrar una solución, un camino que me permita recuperar lo que es mío por derecho. Aunque eso implique enfrentar al hombre que más daño me ha hecho en toda mi vida, mi propio padre. Actualización 1. Han pasado exactamente 3 semanas desde que escribí mi publicación original contando lo que ocurrió con la indemnización y la traición de mi padre. Y aunque aún sigo emocionalmente agotada y físicamente debilitada por las secuelas del accidente, tengo que reconocer que recibir las respuestas y comentarios de tantas personas desconocidas me ha dado una especie de energía inesperada para enfrentar lo que viene. Confieso que durante los primeros días sentí una vergüenza terrible al leer lo que muchos opinaban sobre mi padre, porque al fin y al cabo, él es el hombre que me trajo al mundo y, aunque sea doloroso admitirlo, gran parte de mi identidad estaba construida alrededor de intentar agradarle o evitar su constante desaprobación. Pero poco a poco, mientras más leía sus mensajes y analizaba mi situación desde afuera, comencé a entender algo que quizás siempre supe, pero nunca había querido aceptar. Mi padre no solo abusó de mi confianza y de mi dinero, sino que toda la vida se aprovechó de mí emocionalmente, haciéndome creer que yo siempre estaría en deuda con él simplemente por haber cumplido con sus responsabilidades mínimas como progenitor. Tras leer todos esos mensajes de apoyo y consejos, decidí finalmente contarle a mi madre lo que pasó con el dinero. No sé por qué tardé tanto en hablar con ella, quizás por temor a que me dijera que estaba exagerando, o peor aún, por miedo a que reaccionara indiferente ante mi situación. Sin embargo, cuando por fin reuní fuerzas para marcarle y contarle todo, su reacción fue mucho más cálida y comprensiva de lo que esperaba. Ella se mostró profundamente molesta, no conmigo obviamente, sino con mi padre, y por primera vez en años pude escucharla hablar abiertamente sobre los abusos y malos tratos que ella misma sufrió cuando estuvieron casados. Mi madre me dijo con voz entrecortada por la rabia que esto era demasiado, que debía hacer algo al respecto y que, si decidía emprender acciones legales, ella estaría a mi lado para apoyarme en lo que fuera necesario. Esa conversación fue una revelación para mí, no solo porque me hizo sentir menos sola en este desastre, sino también porque confirmó que mi padre no era una persona tóxica únicamente conmigo, sino con todas las personas que se cruzaban en su camino, incluyendo a la mujer que alguna vez amó y con quien tuvo una hija. Después de hablar con mi madre, sentí el impulso de buscar asesoría legal inmediatamente. Sabía que no podía seguir dejando pasar los días, porque cada momento que transcurría significaba más tiempo para que mi padre despilfarrara lo que quedaba del dinero. Hablé con un abogado recomendado por mi madre, un hombre bastante serio pero que me transmitió seguridad desde el primer momento en que comenzamos a discutir el caso. Al principio, él fue bastante directo conmigo, diciéndome que sería un proceso complicado, ya que mi padre seguramente alegaría que yo había consentido entregarle ese dinero o que él lo había administrado con mi autorización, pero también mencionó algo que me dio esperanzas. El hecho de que la indemnización había sido específicamente destinada a cubrir mis gastos médicos y a compensar el daño causado por el accidente. Eso significaba que legalmente mi padre no tenía ningún derecho sobre ese dinero y que la ley podría protegerme si demostraba que él lo tomó sin mi consentimiento explícito.
Mi abogado también mencionó que sería esencial reunir pruebas documentales claras y testimonios sólidos para poder enfrentar este proceso con éxito. Eso implicaba involucrar a personas cercanas que hubiesen presenciado la presión emocional y psicológica que ejercía mi padre sobre mí durante el tiempo en que se apropió de la indemnización. Con todo esto en mente, comencé a recopilar información y documentación de inmediato. Pedí copias de las transferencias bancarias, conseguí el acta del juicio donde el juez establecía claramente que el dinero debía ser exclusivamente para mí. Y contacté a varios conocidos que habían presenciado las peleas y discusiones en las que mi padre prácticamente me obligó a aceptar sus condiciones abusivas. Todo ese proceso fue tremendamente difícil para mí porque significó revivir momentos dolorosos una y otra vez, enfrentar a personas que aunque me apreciaban, sentían miedo de involucrarse por temor a las represalias de mi padre, quien siempre había tenido fama de ser un hombre explosivo y vengativo. Sin embargo, poco a poco conseguí armar un expediente sólido, algo que me permitió empezar a ver mi situación con cierta esperanza de justicia y de reparación emocional. Durante estos días, además, la situación se ha complicado aún más emocionalmente, ya que mi padre se enteró de que estaba consultando abogados y reuniendo información, lo que provocó una reacción extremadamente violenta de su parte. Un día, sin avisar, apareció en mi pequeño apartamento gritando y golpeando la puerta con tanta fuerza que pensé que iba a romperla. Mientras golpeaba la puerta como un maníaco, vociferaba frases horribles, llamándome ingrata, egoísta y otras cosas aún más humillantes que no quiero ni repetir, pero que retumbaron en mi mente durante días. Sentí un miedo paralizante porque nunca antes lo había visto perder el control así frente a mí, aunque siempre había intuido que era capaz de algo así. Afortunadamente mis vecinos, alertados por sus gritos escandalosos, intervinieron rápidamente, amenazando con llamar a la policía si no se marchaba inmediatamente. Finalmente, después de lanzar un par de amenazas más desde el pasillo, se marchó dando un portazo que hizo vibrar el edificio entero. Ese día confirmé por completo que estaba haciendo lo correcto al decidir enfrentarlo legalmente. Porque alguien capaz de reaccionar así claramente no tenía la intención ni la capacidad emocional para reconocer que había cometido un error enorme conmigo. Ahora, con toda esta tensión acumulada, estoy esperando la confirmación definitiva de mi abogado para proceder formalmente con la demanda contra mi padre. Admito que estoy profundamente asustada por lo que pueda pasar, especialmente porque sé que, una vez iniciada esta batalla, no habrá vuelta atrás y cualquier posible relación futura con él quedará completamente destruida. Pero la verdad es que esa relación ya estaba destruida desde mucho antes, desde el instante en que él decidió robarme y aprovecharse de mi desgracia para beneficiarse personalmente. Por primera vez en muchos años, siento que estoy tomando el control de mi vida, aunque sea bajo circunstancias tan trágicas y dolorosas, porque ya no estoy dispuesta a permitir que nadie, ni siquiera alguien de mi propia sangre, siga abusando y aprovechándose de mí bajo excusas absurdas de familia, sacrificio o gratitud. Esta es una batalla que no elegí, pero que definitivamente estoy dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias. Actualización 2. Han transcurrido casi 2 meses desde mi última actualización, y a estas alturas las cosas han tomado un rumbo que jamás imaginé vivir, una situación que honestamente jamás pensé que tendría que enfrentar. Mucho menos siendo mi propio padre el responsable de tanto caos y sufrimiento en mi vida. Durante este tiempo, luego de presentar formalmente la demanda contra él, han sucedido demasiadas cosas que me han dejado emocionalmente drenada, agotada mentalmente y a punto de colapsar. Aunque al mismo tiempo siento una fuerza extraña creciendo dentro de mí, una especie de determinación que jamás pensé poseer y que me mantiene de pie frente a este torbellino de emociones negativas. Amenazas y hostilidades familiares que parecieran nunca terminar. Iniciar formalmente el proceso judicial contra mi padre significó abrir una puerta hacia una batalla mucho más desgastante de lo que imaginé al principio. La reacción de él ante la demanda fue simplemente brutal y despiadada. Apenas fue notificado oficialmente del proceso, comenzó una campaña activa para desprestigiarme frente a familiares, conocidos e incluso compañeros de trabajo. Algo que yo jamás hubiera esperado ni en mis peores pesadillas.
Durante días recibí llamadas de primos, tíos e incluso amistades cercanas de la familia, reclamándome con tono de reproche que cómo me atrevía a demandar a mi propio padre después de que él había sacrificado tanto por mí. Como si él hubiese sido un héroe y yo una maldita ingrata que buscaba destrozar su vida sin ningún motivo. Cada conversación, cada llamada, cada mensaje lleno de acusaciones y recriminaciones me golpeaba como un puño en el pecho, porque aunque sabía que estaba haciendo lo correcto, no podía evitar sentir una culpa punzante. Una mezcla dolorosa de tristeza y rabia por verme completamente sola en medio de una guerra que jamás busqué. La situación empeoró aún más cuando mi padre decidió presentarse en mi trabajo una mañana, sin previo aviso y claramente con intenciones de humillarme públicamente frente a mis compañeros. Recuerdo perfectamente ese día, porque fue uno de los momentos más vergonzosos y humillantes de toda mi vida. Yo estaba revisando documentos rutinarios cuando escuché su voz potente y agresiva resonar por el pasillo, exigiendo verme de inmediato. Mi corazón empezó a latir desesperado mientras mis compañeros intercambiaban miradas desconcertadas, sin entender qué estaba pasando exactamente. En cuestión de segundos apareció en mi oficina, gritando en voz alta que yo era una malagradecida, que me había educado con esfuerzo y sacrificio, y que ahora yo quería destruirlo por un puñado de billetes. Las lágrimas comenzaron a arder en mis ojos, pero luché desesperadamente para mantener la compostura, rogándole entre dientes que por favor se marchara, que no era el lugar adecuado para discutir asuntos familiares. Pero él solo elevó aún más su voz para que todos pudieran escucharlo claramente. Me acusó frente a todos de ser una hija egoísta, aprovechada e insensible, asegurando que estaba intentando estafarlo aprovechando una supuesta enfermedad derivada del accidente. Como si todo lo que me pasó fuera una invención mía para sacarle dinero. Mis compañeros, atónitos e incómodos, permanecían en silencio, incapaces de intervenir o detenerlo mientras yo sentía como toda mi dignidad se derrumbaba en pedazos frente a ellos. Luego de ese humillante episodio, la empresa en la que trabajaba decidió pedirme amablemente que tomara unos días libres mientras resolvía mis asuntos familiares, ya que el escándalo había sido tan fuerte que, según ellos, estaba afectando el ambiente laboral y la imagen de la empresa. Aunque traté de explicarles la verdad y lo injusta que era esa decisión, comprendí rápidamente que lo único que buscaban era evitar más problemas y escándalos. Así que tuve que aceptar su sugerencia para no perder definitivamente mi empleo. Esta suspensión forzada, por así decirlo, no solo agravó mi situación económica, sino que me obligó a vivir encerrada en mi pequeño apartamento, aislada y presa de una ansiedad constante, con miedo permanente de que mi padre volviera a aparecer en cualquier momento para seguir atormentándome. Durante esos días, sentía que mi vida había perdido todo el sentido y la estabilidad que tanto me costó construir después del accidente. Todo parecía hundirse lentamente en un vacío profundo y oscuro del cual no encontraba la forma de escapar. Afortunadamente, durante esas semanas tan difíciles, mi madre fue un apoyo vital. Ella se encargó de acompañarme a las citas médicas y su presencia constante me ayudó a recordar que no estaba completamente sola en esto. Además, ella misma habló con mi abogado y ofreció su testimonio para respaldarme en el proceso legal, revelando detalles delicados y dolorosos sobre la forma en que mi padre siempre había manipulado emocional y económicamente a nuestra familia durante años. Esos detalles eran tan fuertes y reveladores que incluso mi abogado quedó sorprendido, asegurándome que serían pruebas clave para demostrar el patrón de abuso emocional y financiero al que siempre estuve sometida. En cierta manera, escuchar el testimonio de mi madre me llenó de tristeza y alivio al mismo tiempo, porque aunque era desgarrador escucharla revivir esos momentos tan duros, también significaba que por primera vez estábamos enfrentando juntas la verdad que durante años había permanecido oculta bajo un manto de miedo y silencio impuesto por mi padre. Con todas estas pruebas adicionales, mi abogado ha mostrado una confianza cada vez más sólida en el caso. Hace pocos días me aseguró con claridad que las probabilidades de ganar el juicio eran altas y que debía mantenerme fuerte emocionalmente para aguantar lo que venía por delante. Porque seguramente mi padre seguiría intentando desgastarme y presionarme hasta que desistiera. De hecho, hace poco recibí un mensaje suyo, largo y amenazante, donde básicamente me advertía que si seguía adelante con la demanda, él se aseguraría personalmente de que nunca más tuviera paz ni tranquilidad en mi vida.
Sus palabras exactas aún me provocan escalofríos cada vez que las releo. Si piensas que voy a permitir que me robes y me humilles de esta manera, estás muy equivocada. Haré todo lo necesario para destruirte antes de permitir que arruines mi vida. Por supuesto, envié este mensaje a mi abogado para agregarlo a la evidencia, y aunque él me aseguró que esto solo fortalecía nuestro caso, no puedo evitar sentir un miedo profundo cada vez que pienso en lo lejos que mi padre podría llegar para cumplir sus amenazas. Ahora mismo me encuentro esperando la siguiente audiencia judicial, donde finalmente tendremos que enfrentarnos cara a cara nuevamente, pero esta vez frente a un juez. Me aterra la idea de verlo, de escuchar sus mentiras e insultos, pero también siento una determinación que crece día a día, impulsada por la certeza de que ya no puedo retroceder. Sé que esto apenas está comenzando y que todavía me esperan días muy duros, pero también sé que si logro superar esto, podré recuperar la dignidad y tranquilidad que mi padre intentó arrebatarme por completo cuando decidió traicionarme. Estoy lista para seguir luchando, aunque tenga que enfrentar el infierno mismo para obtener finalmente justicia. Actualización 3. Han transcurrido ya 4 largos y extenuantes meses desde mi última actualización, meses en los cuales el proceso legal contra mi padre ha avanzado lentamente, consumiendo casi por completo mi vida diaria, afectando mi salud física y emocional de una manera tan profunda que a veces me cuesta reconocerme a mí misma frente al espejo. Este periodo ha sido el más desgastante que he experimentado jamás, lleno de audiencias, declaraciones, citas judiciales y enfrentamientos directos con la persona que más daño me ha hecho en toda mi vida. La misma persona que se suponía debería protegerme y apoyarme incondicionalmente. La intensidad de estos meses ha sido tal que ha puesto a prueba mi fortaleza mental hasta límites que jamás pensé que podría soportar, obligándome a cuestionar no solo mi capacidad para sobrellevar esta batalla, sino también el concepto mismo de familia que tanto había idealizado durante años. La primera audiencia oficial en el tribunal fue hace un par de meses, y recuerdo perfectamente cada detalle de ese día porque ha quedado grabado en mi memoria como un evento particularmente doloroso y humillante. Desde el instante en que entré en esa sala fría y silenciosa, sentí una presión insoportable en el pecho, como si el aire estuviese lleno de veneno. Mi padre estaba sentado al otro lado del salón, impecablemente vestido con su habitual postura arrogante y su mirada cargada de desprecio, negándose rotundamente a mirarme directamente a los ojos. Como si yo no mereciera siquiera el mínimo gesto de respeto humano. A su lado estaba su abogado, un hombre frío y calculador cuya estrategia desde el primer minuto consistió en atacar mi credibilidad y desestimar todas mis acusaciones, afirmando que yo había consentido voluntariamente que mi padre administrara la compensación obtenida del juicio original y que ahora, motivada por pura avaricia y rencor personal, intentaba desacreditarlo públicamente para obtener más dinero. Escuchar esas palabras tan duras, dichas con una convicción casi teatral frente al juez, fue como recibir una bofetada en pleno rostro, y aunque traté desesperadamente de mantenerme firme y serena, sentí que mi voz temblaba cada vez que respondía a las preguntas agresivas y humillantes que me lanzaban. A lo largo de aquella primera audiencia, tuve que relatar detalladamente los hechos relacionados con el accidente, la indemnización y la manera abusiva en la que mi padre había manipulado emocionalmente para apropiarse ilegalmente de ese dinero, lo cual implicó revivir cada segundo de dolor, humillación y abuso emocional que experimenté en esos días. Mientras contaba mi versión, observaba cómo mi padre negaba constantemente con la cabeza, lanzando suspiros exagerados de fastidio y desaprobación, intentando claramente desestabilizarme emocionalmente y hacerme sentir culpable por estar denunciándolo ante la ley. En ese instante comprendí claramente su estrategia. Él quería hacerme sentir débil, pequeña, insignificante, para obligarme a desistir y retroceder, pero en lugar de lograrlo, cada suspiro suyo, cada gesto despectivo, alimentaba una rabia interior que me fortalecía más y más. Mi abogado intervino varias veces para objetar preguntas injustas y manipulativas, recordándole al juez que la discusión no era sobre mi moralidad o personalidad, sino sobre el abuso de confianza cometido por mi padre. Pero a pesar de su firmeza, la sensación de estar siendo juzgada como si yo fuese la criminal resultó inevitablemente demoledora para mí.
En las semanas posteriores a esa audiencia, mi vida cotidiana se volvió casi insoportable debido al constante acoso psicológico por parte de mi padre. Su comportamiento se volvió más hostil e intimidante, enviándome mensajes constantes a través de familiares intermediarios, diciéndome que lo único que estaba logrando con todo esto era destrozar la familia, dividirla irremediablemente y condenarme a una vida de aislamiento absoluto. Esos mensajes me generaron noches enteras de insomnio, ansiedad constante y episodios frecuentes de ataques de pánico que afectaron profundamente mi salud mental y física. Perdí peso considerablemente, sentía constantemente dolores musculares y de cabeza, y las secuelas del accidente parecían agravarse con cada día que pasaba bajo esa tensión insoportable. Pero, a pesar de todo ese desgaste emocional, nunca me planteé rendirme, porque sabía perfectamente que la única manera de recuperar mi dignidad y mi vida era llevar hasta el final esta batalla legal, sin importar cuán difícil resultara. En medio de todo esto, tuve que enfrentar una segunda audiencia aún más complicada, en la que se presentaron testimonios importantes, entre ellos el de mi madre, quien describió con total sinceridad y crudeza cómo mi padre siempre había actuado manipulando y controlando emocionalmente a toda la familia, revelando detalles que incluso yo desconocía sobre su comportamiento abusivo durante años. Escuchar a mi madre revelar con tanta valentía aquellas experiencias fue algo devastador y a la vez profundamente esclarecedor, porque finalmente entendí que no solo era yo quien sufría las consecuencias de las actitudes destructivas de mi padre, sino que había una historia mucho más profunda y oscura detrás de todo esto. El juez escuchó atentamente cada palabra pronunciada por mi madre, observando con seriedad a mi padre, quien por primera vez en todo el proceso se mostró visiblemente incómodo y molesto, incapaz de sostener la imagen impasible que siempre intentaba proyectar. Al terminar ese día, salí del tribunal con lágrimas de frustración, pero también con un extraño sentimiento de liberación emocional, como si finalmente estuviese descubriendo toda la verdad sobre quién era realmente mi padre. Ahora mismo me encuentro esperando la resolución del juez, quien ha anunciado que en las próximas semanas tomará una decisión definitiva sobre el caso, basándose en las evidencias y testimonios presentados en ambas audiencias. Esta espera es agónica, porque sé perfectamente que de esta decisión dependerá no solo mi futuro económico, sino también mi estabilidad emocional y mental. La incertidumbre me consume por completo, pero intento mantenerme fuerte apoyándome en mi madre, en las terapias que sigo recibiendo para controlar mis secuelas físicas y en la firme convicción de que hice lo correcto al enfrentar a mi padre, al romper finalmente con ese círculo abusivo que él mismo había impuesto en mi vida desde niña. Aunque aún no tengo certeza sobre cómo terminará esto, tengo claro que ya no soy la misma persona insegura y manipulable que mi padre creó durante años. Ahora sé con absoluta certeza que, pase lo que pase, he recuperado algo mucho más valioso que el dinero o la indemnización. He recuperado mi dignidad, mi fortaleza y mi derecho absoluto a decidir sobre mi vida sin permitir nunca más que nadie, ni siquiera mi propio padre, vuelva a pisotearme y humillarme como lo hizo hasta ahora. Actualización 4. Ya han pasado 6 meses más desde mi última actualización y finalmente el juez ha dictado sentencia sobre el caso, poniendo punto final a esta dolorosa batalla legal que comenzó con un atropello y terminó convirtiéndose en una amarga guerra familiar, una batalla que ha desgastado profundamente cada aspecto de mi vida. Cuando recibí la notificación oficial de la resolución judicial, mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Mis manos apenas podían sostener el papel mientras leía cada palabra escrita cuidadosamente por el juez. Y mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que podría estallar en cualquier momento. La decisión fue contundente, clara y sin ambigüedades. El juez falló completamente a mi favor, determinando que mi padre actuó ilegalmente al apropiarse indebidamente de la indemnización, y ordenándole de forma inmediata y sin excusas la devolución íntegra del dinero, además del pago de intereses acumulados durante todo este tiempo en el que él retuvo injustamente lo que era mío por derecho. Por primera vez en meses sentí un alivio profundo, una mezcla extraña de victoria y tristeza que me golpeó tan intensamente que no pude contener el llanto, porque aunque finalmente se había hecho justicia, el daño emocional, las heridas abiertas en el alma, eran algo que ninguna sentencia judicial podría reparar jamás.
A partir del momento en que mi padre recibió la sentencia judicial, su reacción no se hizo esperar y, como era previsible viniendo de él, fue violenta y desproporcionada. Empezó enviando mensajes llenos de odio a través de familiares y conocidos, acusándome de haber arruinado su vida, de haber destruido la familia y de haberlo dejado en la ruina solo por capricho y venganza. Algunos familiares, todavía bajo su influencia, me contactaron para intentar convencerme de que desistiera de cobrarle el dinero, argumentando que ya había ganado, que ahora debía mostrar piedad con él y que recordara que, después de todo, seguía siendo mi padre. Cada uno de esos mensajes, cada llamada en la que intentaban manipularme emocionalmente, dolía más que la anterior, pero esta vez no caí en la trampa, mi determinación era absoluta y firme. Alimentada por la certeza de que no le debía absolutamente nada a un hombre que jamás tuvo reparos en arruinar mi vida y aprovecharse de mi dolor. Les respondí a todos de manera clara, firme y sin titubeos, dejándoles saber que mi decisión era irreversible, que yo no había destruido la familia, sino que él había sido quien, con su egoísmo y su abuso, la había destrozado desde mucho antes de que esta situación llegara hasta los tribunales. Sin embargo, pronto comprendí que la sentencia judicial favorable no significaba automáticamente que recuperaría el dinero de manera inmediata o sencilla. Mi padre decidió negarse a pagar voluntariamente, asegurando que prefería morirse antes que entregarme un solo centavo y obligándonos así a iniciar un proceso adicional de ejecución forzosa, lo que implicaba el embargo de bienes personales para cubrir la deuda pendiente. Este nuevo proceso fue emocionalmente devastador para mí, porque nunca imaginé que tendría que llegar a la extrema medida de embargar bienes de mi propio padre, algo que incluso ahora, después de todo lo vivido, me genera una mezcla dolorosa de culpa y tristeza profunda. Mi abogado, sin embargo, fue muy claro conmigo, explicándome que esta medida era totalmente legítima y necesaria, porque de lo contrario todo lo que había sufrido durante estos meses habría sido en vano. Con esa convicción, pero con el alma desgarrada, acepté proceder con el embargo, sabiendo que ya no había vuelta atrás y que la relación con mi padre, aunque ya irreparable desde hacía mucho tiempo, ahora quedaría absolutamente destruida para siempre. Durante el proceso de embargo, mi padre intentó impedirlo con todo tipo de tácticas desesperadas y sucias, llegando incluso a intentar esconder algunos bienes de valor en casa de familiares y amigos cercanos. Algo que afortunadamente descubrimos a tiempo gracias a información proporcionada por algunas personas que, cansadas de sus abusos, decidieron finalmente apoyarme a mí y no seguirle encubriendo. La situación alcanzó su punto más crítico cuando se ejecutó finalmente el embargo sobre la casa principal en la que él residía y sobre el vehículo de lujo que había comprado precisamente con el dinero de mi indemnización. El día en que se llevó a cabo la ejecución del embargo, acudí al lugar con representantes judiciales y agentes encargados del procedimiento. Recuerdo que mi padre, fuera de sí y lleno de rabia, gritaba desde la puerta de la casa insultos terribles hacia mí, palabras tan fuertes y dolorosas que me causaron un nudo insoportable en la garganta, mientras él aseguraba a gritos que me arrepentiría toda mi vida por haberle hecho esto. A pesar de que sentía que me derrumbaba emocionalmente frente a esa escena tan terrible, intenté mantener la compostura en todo momento, evitando mirarle directamente para no darle la satisfacción de verme sufrir aún más por sus palabras. Tras ejecutar el embargo y asegurar la devolución del dinero que legítimamente me correspondía, decidí alejarme completamente de toda esa atmósfera tóxica, mudándome finalmente a otro apartamento, mucho más alejado de aquella zona llena de recuerdos dolorosos y personas que aún intentaban culparme injustamente por lo ocurrido. La decisión de mudarme fue motivada principalmente por mi necesidad urgente de comenzar de nuevo, de intentar reconstruir mi vida lejos de toda esa negatividad que había consumido mi energía durante tantos meses. Durante estos días también intensifiqué mis terapias, tanto físicas como psicológicas, para tratar las secuelas que aún quedaban del accidente y, sobre todo, para sanar las profundas heridas emocionales que todo este proceso había generado en mi interior. Aunque sé que la recuperación total será lenta y difícil, finalmente siento que estoy en un camino adecuado, un camino en el que, por primera vez en muchísimo tiempo, puedo ver un pequeño destello de esperanza hacia un futuro mejor y más tranquilo. Aunque este capítulo tan doloroso ha llegado a su fin legalmente hablando,
Soy plenamente consciente de que todavía tengo un largo recorrido por delante para superar todo el daño emocional causado por la traición y los abusos de mi padre. Sé que será difícil y doloroso, pero ahora estoy completamente segura de que, aunque él intente seguir lastimándome desde la distancia con amenazas y palabras hirientes, ya no podrá arrebatarme nunca más el control que finalmente he recuperado sobre mi vida. Este proceso, por más devastador que haya sido, me ha enseñado algo muy valioso sobre mí misma, y es que soy mucho más fuerte y capaz de lo que jamás imaginé, y que, pese a todas las heridas y cicatrices, finalmente he ganado algo que mi padre nunca podrá quitarme, mi dignidad, mi paz interior y la certeza absoluta de que merezco algo mucho mejor de lo que él me ofreció jamás. Actualización final. Ha pasado ya más de un año desde la última vez que escribí sobre esta situación que cambió radicalmente mi vida, y ahora puedo decir con certeza que el tiempo realmente tiene el poder de sanar, aunque las cicatrices que quedan sean profundas e imborrables. Después de haber logrado finalmente recuperar el dinero de mi indemnización mediante aquel doloroso embargo, decidí invertir una gran parte en cubrir todas las deudas médicas acumuladas y, con lo restante, emprendí un pequeño negocio en línea que poco a poco ha empezado a prosperar, permitiéndome vivir tranquila y sin la ansiedad constante de depender de alguien más. Aunque económicamente ya no tengo que preocuparme como antes, emocionalmente el camino ha sido mucho más difícil, porque superar la traición de mi padre ha resultado un proceso extremadamente complicado, lleno de altibajos y momentos en los que sentí que nunca podría avanzar realmente, atrapada siempre en el pasado y en los recuerdos dolorosos de todo lo vivido. Durante los primeros meses después del embargo, mi padre intentó por todos los medios posibles continuar su acoso emocional desde la distancia, enviando mensajes llenos de ira y amenazas veladas a través de terceros, acusándome una y otra vez de haberle arruinado la vida y de haber destruido la familia entera. Sin embargo, gracias al apoyo constante de mi madre y a la terapia psicológica que comencé a recibir semanalmente, pude encontrar la fortaleza para cortar definitivamente cualquier comunicación indirecta que él intentara imponer, estableciendo límites firmes y dejando muy claro que jamás permitiría que él volviera a tener ningún tipo de influencia sobre mi vida. Fue un proceso sumamente difícil, porque durante toda mi vida había vivido bajo su sombra y bajo sus reglas, pero poco a poco fui recuperando el control total de mis decisiones y emociones, hasta que finalmente logré liberarme completamente de la carga emocional que él representaba para mí. Mi relación con mi madre también experimentó una transformación profunda y positiva durante este último año, convirtiéndose ella en una figura fundamental en mi recuperación emocional. Nos reunimos frecuentemente, hablamos de cosas que antes jamás hubiéramos mencionado y hemos logrado establecer una conexión sincera y transparente basada en el respeto mutuo. Algo que durante muchos años no pudimos disfrutar plenamente por culpa del ambiente tóxico impuesto por mi padre. Juntas hemos podido sanar heridas antiguas, compartir experiencias dolorosas y, sobre todo, apoyarnos mutuamente para superar todo lo vivido. Ahora comprendo claramente que una parte esencial del proceso de recuperación ha sido precisamente esta relación renovada con mi madre, quien me demostró que una familia real y amorosa no se define únicamente por la sangre, sino por el respeto, el apoyo y la empatía que podemos brindarnos unos a otros en los momentos más difíciles. Durante este tiempo también he enfrentado secuelas físicas derivadas del accidente que, aunque menos frecuentes, todavía aparecen ocasionalmente recordándome la fragilidad de la vida y lo importante que es cuidar de mí misma. Sin embargo, he continuado con mis terapias físicas y tratamientos médicos, aprendiendo a escuchar mejor a mi cuerpo y a aceptar con paciencia que la recuperación total será lenta y que, aunque quizá nunca vuelva a sentirme completamente como antes, eso no significa que no pueda llevar una vida plena y feliz. De hecho, en cierto modo esas limitaciones físicas se han convertido en un recordatorio constante de lo mucho que he logrado superar y de la fuerza interior que descubrí en mí gracias a este doloroso camino que tuve que recorrer para recuperar lo que me pertenecía por derecho. Hace algunos meses supe por medio de familiares lejanos que mi padre se había mudado a una pequeña ciudad lejos de aquí, intentando rehacer su vida y dejando atrás todo lo que ocurrió. Curiosamente, la noticia no generó en mí ningún sentimiento particular de alegría o tristeza, sino más bien una especie de indiferencia tranquila.
Porque finalmente comprendí que lo que él haga o deje de hacer ya no tiene ninguna relevancia en mi vida. Saber que él ahora vive en otro lugar y que probablemente nunca volveremos a cruzar caminos me proporcionó una paz inesperada. La certeza absoluta de que ya no necesito su validación ni su presencia para definir quién soy o hacia dónde voy. Esta comprensión ha sido fundamental para cerrar definitivamente este capítulo doloroso, permitiéndome mirar al futuro con esperanza. Con nuevos proyectos y sueños que ya no están contaminados por las sombras de su presencia tóxica. En este punto, finalmente puedo decir que, aunque jamás habría elegido vivir lo que viví, esta experiencia me ha permitido convertirme en una persona completamente distinta, más fuerte y segura de mí misma. Ahora veo la vida desde una perspectiva más madura y realista, reconociendo que no todas las personas merecen nuestro amor o nuestra lealtad incondicional. Especialmente aquellas que abusan de nuestra confianza y afecto aprovechándose de los lazos familiares. Mi historia ha sido un proceso de aprendizaje muy doloroso, pero al mismo tiempo tremendamente valioso, porque me enseñó que la verdadera fuerza interior surge precisamente de los momentos más oscuros. De aquellas circunstancias en las que creemos no poder aguantar más, pero aún así seguimos adelante, impulsados por la determinación y el respeto hacia nuestra propia dignidad. Hoy puedo afirmar con absoluta tranquilidad que ya no siento odio ni resentimiento hacia mi padre. Simplemente porque entendí que mantener esos sentimientos dentro de mí solo significaría permitirle seguir teniendo poder sobre mi vida. El mayor acto de justicia que pude hacer hacia mí misma fue precisamente dejarlo ir, reconocer que merezco paz, felicidad y tranquilidad, sin que él forme parte de esa ecuación. Ahora me concentro en construir mi futuro con calma y esperanza, rodeada únicamente de personas que verdaderamente me valoran y me apoyan incondicionalmente. Sabiendo con certeza absoluta que jamás volveré a permitir que nadie más, sea quien sea, tenga la capacidad de destruir o controlar mi vida de la manera en que él lo hizo. Con esta última actualización cierro definitivamente este doloroso capítulo de mi vida, agradeciendo profundamente a todas las personas que desde el inicio me brindaron su apoyo. Consejos y palabras de aliento en los momentos más difíciles. Saber que no estaba sola, aunque fuera a través de personas desconocidas, significó un apoyo invaluable para enfrentar la dura realidad que me tocó vivir. Ahora comienzo una nueva etapa de mi vida en la que finalmente puedo decir que soy libre emocionalmente, dueña absoluta de mis decisiones y preparada para enfrentar lo que venga con la certeza inquebrantable de que merezco algo mucho mejor que lo que me ofrecieron hasta ahora, algo que nunca más permitiré que nadie me arrebate.